Estudiantes, buenas tardes. Continuando con la estrategia de aprender en casa, hoy nos compete el tema de fuerzas intermoleculares. Haciendo un recuento rápido de lo que hemos visto en las últimas semanas, se trabajó propiedades periódicas, se trabajó tabla periódica, trabajamos tipos de enlaces. Entre las propiedades se trabajó electronegatividad, radio atómico, radio iónico, carácter metálico de los elementos, se trabajó algo de potencial de ionización. ¿Listo? La idea de estas estrategias es que ustedes sean autónomos, es que ustedes vayan más allá de la información que se les está dando y aprovechen todos los recursos virtuales con los que se cuenta hoy en día. Quiero iniciar la clase y voy a compartir pantalla en este momento con una frase de Norman Peale y nos dice, cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. ¿A qué se refiere eso? Si usted quiere algo diferente, pues tiene que tener un conocimiento diferente. Si no, va a seguir haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores. Cambiar los pensamientos implica ir más allá, implica leer, implica estudiar, implica profundizar. Y en ese sentido, usted no sigue cometiendo los errores que otros cometían. Cambiar los pensamientos para cambiar el mundo, pararse en un paradigma totalmente diferente. Con esa frase quiero arrancar la clase del día de hoy y voy a utilizar estas diapositivas de la química Brown. Nos vamos a centrar específicamente en fuerzas intermoleculares. Vamos a partir de dos preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿por qué la superficie de una hoja de loto es altamente repelente al agua? ¿O por qué la superficie de una hoja cualquiera es repelente al agua? ¿Qué fuerzas permiten a esta hoja repeler el agua tan eficientemente? ¿Sí? Entonces aquí vemos, grosso modo, una vista microscópica de una gota de agua sobre la superficie de una hoja de loto. Nos está diciendo por qué, o sea, qué fuerzas, ¿sí? ¿Por qué la superficie de esta hoja es capaz de repeler el agua y qué fuerzas permiten repelerlas? Y ahí vamos a adentrarnos un poco en lo que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso es necesario recordar algunas propiedades y características de los estados básicos de la materia o fundamentales, sólidos, líquidos y gases. Recordemos, en el caso de los gases tienen la característica de adoptar tanto el volumen como la forma del recipiente que lo contiene. Los gases se expanden hasta llenar su contenedor. Los gases son compresibles, es decir, que cambian por acción de la presión. Los gases fluyen con facilidad, por eso hace parte de los fluidos. Y la difusión dentro de un gas pues, ocurre con rapidez. En el caso de los líquidos, también son capaces de adoptar la forma del recipiente que los contiene. No se expande, ¿sí? De la misma manera como si se expande un gas. Son incompresibles, mientras que los gases sí se pueden comprimir, fluyen con facilidad y la difusión es más lenta en comparación que en un gas. Y los sólidos, su forma y volumen es constante, no se expanden para llenar su recipiente, son incompresibles, no fluyen y obviamente la difusión al interior o la difusión de un sólido es muy lenta en comparación a lo que sería un gas y un líquido. Bien, entonces, con esto en mente, hay tres premisas o tres afirmaciones acá y la primera nos dice que el estado de una sustancia depende del equilibrio entre las energías cinéticas de las partículas y la atracción entre estas. Recordemos que energía cinética es de movimiento. Entonces, ese equilibrio entre el movimiento de las partículas y la manera en que están atraídas los enlaces que forman es lo que me va a permitir el estado de agregación, es decir, que una sustancia sea sólida o sea líquida o sea gaseosa. La otra nos dice, las energías cinéticas, las cuales dependen de la temperatura y tienden a mantener a las partículas separadas y en movimiento. Si ustedes recuerdan, cuando aumentamos la temperatura de un sólido, pues este pasa a líquido, eso es una fusión. Y es decir, que las partículas entran en más movimiento. Y si calentamos un líquido, ocurre una ebullición, una evaporación, y en el gas las partículas tienen aún más movimiento. O sea que, al parecer, o una premisa, es que el movimiento de las partículas aumenta en la medida en que aumentemos el calor. ¿Listo? A mayor calor, pues habrá mayor movimiento de las partículas. Hay una tercera premisa y nos dice que las atracciones entre las partículas tienden a mantenerlas juntas. Por eso en los sólidos
hay unas mayores fuerzas de atracción, mientras que en los gases y líquidos hay unas fuerzas de repulsión. Bien, tenemos algunos gases, aquí tenemos el cloro, aquí tenemos una sustancia que es volátil, el caso del bromo, y aquí tenemos pues el yodo, que es un sólido cristalino. Listo. Entonces nos vamos a centrar un poco en las fuerzas intermoleculares. Nos dicen que las fuerzas intermoleculares pues van a variar en gran medida dependiendo del tipo de sustancia. Son más débiles que las intermoleculares, claro que sí. Los enlaces iónicos, metálicos o covalentes tienden a ser más fuertes y son fuerzas intramoleculares que las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas intermoleculares. ¿Listo? Entonces, dependiendo el tipo de atracción, entre más intensa sea esa fuerza de atracción, pues van a cambiar algunas características físicas de las sustancias. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de los enlaces químicos de las fuerzas intramoleculares, que en los enlaces covalentes, esto, en los enlaces metálicos iónicos se presentan ciertos puntos de fusión y ciertos puntos de ebullición. Y a medida que haya mayor tipo de fuerza, pues obviamente esto va a variar. Lo mismo ocurre en las intermoleculares. Van a haber unas fuerzas que las vamos a llamar de dispersión, otras fuerzas que se llaman dipolo-dipolo o dipolo-dipolo y otras que se llaman fuerzas de enlace de hidrógeno, que las vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, hay unas fuerzas que son las de London, Fritz London, que observó que el movimiento de los electrones en un átomo o una molécula pueden crear un momento dipolar instantáneo o momentario. Entonces vamos a ver acá, este ejemplo. Aquí tenemos el átomo A, el átomo B, ¿listo? Y ocurre ahora una atracción. Al acercarse va a ocurrir una atracción electrostática. Y esa atracción electrostática va a permitir, en este caso nos muestra, que se formen unos dipolos, ¿sí? Unos dipolos. Aquí me hablan de dos átomos sin polarización, o sea, aquí este es apolar, mientras que acá, en el caso B, vemos la formación, ¿sí? Un dipolo instantáneo sobre el átomo B, es decir, el átomo A queda sin carga y el átomo B queda formando un dipolo con carga positiva y negativa, mientras que acá vemos un dipolo inducido entre el átomo A y B. Entonces vemos cómo partículas del B permitieron generar un dipolo inducido con el A. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que ese dipolo instantáneo de un átomo puede inducir un dipolo temporal en un átomo adyacente, ocasionando que los átomos se atraigan. Esa interacción es lo que vamos a llamar fuerza de dispersión o fuerza de London. La intensidad de la fuerza de dispersión va a depender de quién, de la facilidad con la distribución de carga de una molécula para distorsionarse o para inducir un dipolo momentáneo. Y la facilidad con que la distribución de carga se distorsiona es lo que vamos a llamar polarizabilidad de la molécula. ¿Listo? Aquí vemos algunas características de los puntos de ebullición de los halógenos y los gases nobles y vemos cómo los puntos de ebullición aumentan conforme aumenta la masa molecular, obviamente por el aumento de las fuerzas de dispersión, en este caso del London. Entonces vemos el caso de el yodo, que es el de mayor masa molecular, ¿sí? Seguido por el bromo, el cloro, el flúor, como al aumento de la masa molecular, al aumento de la fuerza de dispersión de London, pues hay un aumento en los puntos de ebullición y lo mismo pasa para los gases nobles. Bueno, la forma molecular también influye en las magnitudes de las fuerzas de dispersión. ¿Cómo así? Entonces no es lo mismo tener una estructura lineal que una molécula de forma esférica. Aquí vemos un ejemplo, es una molécula orgánica, el N-pentano, tiene 5 átomos de carbono y tiene una forma lineal, mientras que acá la molécula de neopentano tiene una forma más esférica. ¿Sí? Entonces vemos cómo en la lineal el contacto intermolecular se incrementa o incrementa la fuerza de dispersión, por eso su punto de ebullición es mayor, mientras que aquí disminuye el contacto intermolecular y por eso su punto de ebullición es menor. Aquí en las interacciones dipolo-dipolo,
¿Listo? Vemos algunos ejemplos. Dice acá que estos enlaces, estas interacciones, estas fuerzas que están aquí en rojo, se producen cuando hay momentos dipolares entre las cargas, o entre las moléculas, perdón. Es decir, cuando quedan partículas parcialmente positivas y parcialmente negativas. Y eso va a generar una atracción, ¿sí? O también incluso una repulsión. Este es el caso del cianometano, cianuro de metilo, mientras que aquí está en forma sólida, pues hay fuerzas de atracción, mientras que aquí está en forma líquida, entonces ya estamos actuando por formas de repulsión. ¿Cómo pasa un sólido a un líquido? Pues aumentando la temperatura o adicionando calor al sistema, como lo hemos visto. Bien. Para moléculas de masa y tamaño aproximadamente igual, la intensidad de las atracciones aumenta cuando aumenta también la polaridad. ¿Cómo así? Veamos este caso. Aquí tenemos el propano, tenemos el dimetilétero, éter dietílico o dimetílico, perdón, el acetaldehído y el acetometrilo. Entonces vemos que en este caso solo tenemos carbono e hidrógeno, aquí hay un átomo de oxígeno en cierta posición, aquí en otra posición y aquí aparece el nitrógeno. Si ustedes miran, me está mostrando esta gráfica que hay un aumento de polaridad. Al aumentar la polaridad, es decir, al haber una mayor interacción en el momento dipolar, pues también aumenta el punto de ebullición. Es decir, que a mayor polaridad o incremento de la polaridad, la molécula, perdón, va a tener un mayor punto de ebullición. Listo, veamos aquí esta gráfica, donde nos muestran los puntos de ebullición de algunos hidruros, de los grupos 4A y 7A. Entonces vemos cómo, en este caso, ustedes se van dando cuenta, a mayor masa molecular, por lo general hay un aumento en el punto de ebullición. Y acá tenemos los enlaces o puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué son los puentes de hidrógeno? Como lo dice acá en la diapositiva, es un tipo especial de atracción entre quién? Entre el hidrógeno en un enlace de corte polar. Entonces, miremos el caso del agua. Tengo una molécula de agua, pero el hidrógeno, en este caso, ¿sí? Puede generar un puente. Entonces, esta molécula se puede unir a esta otra por medio de un puente. ¿Con quién? Con el hidrógeno, por eso se llaman puentes de hidrógeno. Lo mismo ocurre aquí en el ácido fluorhídrico. Lo mismo ocurre aquí en el amoníaco. Lo mismo ocurriría entre el amoníaco y una molécula de agua. Es decir, desde que el hidrógeno esté interactuando con un átomo más electronegativo y se forme un momento dipolar entre ellos, se pueden generar también puentes o enlaces gracias al hidrógeno o puentes de hidrógeno. Eso le va a generar, por ejemplo, en el caso del agua, algo que se llama tensión superficial. Por eso la primera pregunta de antes de iniciar la charla, donde decía que por qué la molécula, perdón, la hoja de loto podía repeler el agua. Es más, uno podría preguntarse, ¿por qué se forma o sea, por qué las gotas de agua tienen forma esférica? O podría no preguntar, ¿por qué una persona que se lanza de panza en una piscina se quema? Es porque el agua tiene algo que se llama la tensión superficial y también tiene que ver con este tipo de fuerzas intermoleculares como los puentes de hidrógeno. Miramos por ejemplo este caso, dice acá una consecuencia de los puentes de hidrógeno es o tiene que ver con las densidades del agua líquida y del hielo. ¿Sí? Entonces veamos en el caso del hielo, la estructura que tiene, una estructura bien interesante, y aquí veamos el caso del agua. Entonces estos puentes de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo en este caso, esos canales vacíos en las estructuras hacen que el agua pues sea menos densa. ¿Listo? Menos densa. Al ser menos densa, pues el hielo puede flotar en el agua, como en el caso de los glaciales. Además que recordemos que el agua de mar tiene una densidad mayor que el agua eh, de río, porque tiene más sustancias disueltas. Lo mismo ocurre acá en el caso del agua, cómo se expande al congelarse. Digamos, miremos este caso agua líquida, aquí agua sólida. Aquí vemos otro tipo de interacción, que son las fuerzas ion y polo. ¿Sí? Es decir, cuando hay un ion,
una partícula cargada, caso del cloruro, el caso del catión sodio, y se va a unir a una partícula que tiene un dipolo, el caso del agua. Entonces noten aquí que como los extremos positivos del dipolo son atraídos hacia quién? Hacia el cloruro, que es de carga negativa, o en este caso, las partes o las cargas negativas son atraídas al catión sodio, que es positivo. A eso lo llamamos fuerzas ion-dipolo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un diagrama de flujo para determinar los tipos de fuerzas intermoleculares. Entonces dice acá, ¿hay iones? Si no hay iones, entonces uno se debería preguntar, ¿hay moléculas polares? Si no las hay, entonces lo que significa que solo vamos a tener fuerzas de dispersión del onda. ¿Listo? O de Van der Waals. Ahora, si sí hay moléculas polares, entonces tenemos dos opciones. Preguntarnos, ¿hay hidrógenos? Porque si hay hidrógenos, entonces el tipo de fuerza intermolecular es puentes o enlaces de hidrógeno. Si no, fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, si sí había iones presentes, podemos preguntarnos, ¿hay moléculas polares? Si no las hay, son enlaces iónicos. Y si las hay, entonces es un tipo de fuerza ion-dipolo. Creo que este esquema, este diagrama, resume en gran medida los tipos de fuerzas inter, y bueno, aquí me muestra algunas intramoleculares, como el caso de los enlaces iónicos. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. ¿Listo? Y creo que con esto esta sería ya la última diapositiva de esta parte. Entonces, pues, mmm, la idea cuál es, es simplemente la parte teórica, la idea es aprovechar el grupo, aprovechar que vamos a trabajar de ahora en adelante en la plataforma de Microsoft Teams, aprovechar el grupo de WhatsApp también para que ustedes envíen preguntas, comentarios, las cosas que no entiendan, ¿bien? Voy a dejar en este momento de compartir pantalla. Pues la presentación es más larga, pero vamos a ver hasta ahí. La idea es que usted pueda en su cuaderno hacer como un resumen muy breve de lo que acabamos de ver. Si tiene dudas, pues cuestiónelas, hágalas. Recordemos que, o la idea sería que ustedes profundizaran un poco en fuerzas de dispersión de London, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, ion dipolo y dipolo-dipolo. Esto eso sería como la idea de la clase de hoy. Bien, chicos, no es más por el momento y pues eh, estamos en contacto y cualquier duda pues la atenderé en el grupo, ¿ok? Hasta la próxima.